Hoy vamos a meternos de lleno en dos conceptos que son, vaya, fundamentales para el perfilamiento criminal: el modus operandi y la firma. Piénsenlo así. Son como los dos guiones que un delincuente escribe, sin darse cuenta, en cada escena del crimen. Esta es, yo creo, la pregunta del millón para cualquier investigador, ¿no? ¿Cómo es posible meterse en la cabeza de alguien que comete actos, pues, atroces? Y más importante, ¿cómo se le puede ganar la partida y anticipar lo que va a hacer después? Pues la respuesta está justo ahí, en la escena del crimen, porque no es nada más un lugar, es un texto. Es una historia que tiene dos guiones diferentes y que si se sabe cómo leerlos, revelan no solo qué fue lo que pasó, sino lo más importante, por qué pasó. Y justo esos dos guiones son el modus operandi o MO para abreviar y la firma. Miren, es sencillo. Uno nos dice el cómo lo hizo y el otro nos revela el por qué lo hizo. Y créanme, entender la diferencia entre estos dos es la mera clave para empezar a descifrar la mente de un criminal. Muy bien, vamos a clavarnos en el primer guión. Empecemos por la parte práctica, o sea, el método del criminal. El modus operandi, el MO, es básicamente el manual de instrucciones del criminal. Aquí no hay nada de emociones, ¿eh? Esto es pura eficiencia. Son todas esas acciones que hace para que su crimen, pues, le salga bien. Desde cómo escoge el lugar hasta qué hace para que no lo atrapen. Y este guión, el práctico, siempre persigue tres cosas. A ver, primero, proteger su identidad, o sea, usar guantes, una máscara, atacar de noche, lo que sea. Segundo, pues completar el crimen, amenazar para conseguir lo que busca, usar ciertas herramientas. Y tercero, facilitar el escape. Tener un coche ya listo para la huida, escoger un lugar donde no haya nadie, en fin, es pura logística criminal. Y aquí viene lo más interesante, el punto clave. El MO no es algo fijo, para nada. Es un guión que se está reescribiendo todo el tiempo, porque el criminal aprende. Vaya que se aprende. Con cada crimen va puliendo sus métodos, se hace más eficiente, corrige los errores. Pues es un proceso de aprendizaje, aunque sea para algo terrible. Y esta evolución a veces ocurre rapidísimo. Para que quede bien claro, vamos a ver el caso de El asesino del parking. Miren, en su primer ataque, este tipo tuvo un montón de problemas. La víctima se defendió con todo, el cuchillo no le funcionó como esperaba, fue un verdadero desastre para él. Pero ¿qué pasó apenas 11 días después que aprendió la lección? Para su segundo crimen ya llegó preparado, traía grilletes, traía una cuerda, ya no hubo forcejeo nada, tomó el control de la situación desde el primer segundo. Esto es ver un emo evolucionando en tiempo real, adaptándose para ser más letal. Bueno, ya quedó claro el cómo. Ahora vamos al otro guión, al que es mucho más profundo, el que no se trata de lo práctico, sino de la psicología del criminal. Hablemos de la firma. A ver, la firma son esas cosas que el criminal hace porque necesita hacerlas. Ojo, no porque le sirvan de algo para cometer el crimen. De hecho, muchas veces hasta le agregan más tiempo y más riesgo. Es la parte del crimen que es para él, la que alimenta su fantasía, su necesidad de poder, de control, de humillar. Es, por así decirlo, su ritual personalísimo. Y aquí está la gran diferencia, la fundamental. El emo es dinámico, o sea, va cambiando, se adapta. Es práctico y es algo que se aprende. Pero la firma es estática. Se queda casi igualita en todos los crímenes. ¿Por qué? Porque nace de una necesidad psicológica muy, muy profunda, casi como si fuera parte de él. Es su huella emocional. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se distingue uno del otro? Porque a veces, una misma acción puede ser MO o puede ser firma. Todo depende del criminal. Pero no se preocupen, hay un ejemplo clásico, uno de los manuales del FBI que lo deja clarísimo. Imaginen este primer escenario. Un agresor entra a una casa, hay una pareja, y lo que hace es atar al esposo en otra habitación para que no estorbe. La acción de atarlo es, pues, puramente práctica. Su único objetivo es quitarse un obstáculo de en medio para poder cometer el crimen. Así de simple. Eso es parte de su modus operandi. Pero ahora, cambiamos un detalle. Escenario 2. El mismo agresor, en lugar de encerrar al esposo, lo obliga a mirar. Fíjense cómo esta acción no le ayuda en nada. Al contrario, le complica las cosas. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque su objetivo ya no es nada más práctico. El objetivo es la humillación del esposo. Ese acto está satisfaciendo una necesidad psicológica de poder, de degradar. Y eso, sin lugar a dudas, es su firma. Y claro, todo esto nos lleva a una pregunta todavía más profunda. ¿De dónde salen estas firmas?
O sea, ¿qué tipo de necesidad psicológica puede ser tan fuerte como para llevar a alguien a hacer estos rituales? Y aunque suene muy raro, las firmas casi siempre se conectan con necesidades que son, pues, humanas, universales. El deseo de tener poder, de tener el control, la necesidad de sentirse a alguien importante o de cobrar una venganza. La gran diferencia es que un criminal no busca llenar esos vacíos de forma, digamos, normal, sino a través de la violencia. Miren, la famosa pirámide de Maslow dice que todas las personas buscamos satisfacer ciertas necesidades. Bueno, pues un criminal puede estar buscando lo mismo, pero de una forma totalmente retorcida. Por ejemplo, esa necesidad de estima, de que la gente lo reconozca, se puede transformar en una búsqueda de fama, de notoriedad, pero a través de sus crímenes. Y para esto, el caso del asesino de La Baraja en España es perfecto. Su historia nos enseña cómo una firma puede nacer casi de la nada por un accidente a partir de una necesidad desesperada de ser alguien. Este hombre, Alfredo Galán, era alguien que se sentía, literal, un don nadie. Tenía la autoestima por los suelos. Resulta que, después de uno de sus crímenes, la prensa encontró un naipe cerca y, por puro horror, le pusieron el apodo de el asesino de La Baraja. A él esto le encantó. De repente tenía una identidad, una sensación de poder que jamás había sentido. Así que, ¿qué hizo? Adoptó ese error de la prensa como su firma. Y fíjense qué tan grande era su necesidad de reconocimiento, que cuando la policía detuvo a otros sospechosos, él solito se entregó para reclamar el crédito de sus crímenes. Su firma no tenía que ver con el acto en sí, sino con la historia que el mundo contaba sobre él. Entonces, para ir cerrando, ¿qué nos queda claro? Que cada crimen se cuenta a través de dos guiones diferentes. Uno que nos describe el método y otro que nos revela el verdadero motivo. Vamos a darle un último repaso para que no quede ninguna duda. El modus operandi es el método. Es práctico, es dinámico, es aprendido y está hecho para que el crimen salga bien. La firma, por otro lado, es el motivo. Es algo psicológico, estático, muy profundo y está ahí para satisfacer una fantasía. En resumen, uno es cómo lo hacen, el otro es por qué necesitan hacerlo. Y todo esto nos deja con una última idea para reflexionar. Si detrás de los actos más terribles que podamos imaginar, a menudo lo que hay es una necesidad humana fundamental, solo que completamente retorcida, entonces, ¿qué nos dice eso sobre la línea que divide el bien y el mal?